Bienvenidos, bienvenidas a Ana Lucía Estela Estudio, una vez más. Me presento para los que no me conocen, me llamo Luchi y hoy vamos a estar viendo la unidad número 6 de valores de la materia de introducción al derecho, en Sin lugar a dudas. Bien, esta unidad va a consistir en hablar sobre los valores, la problemática, su noción, algunas teorías, algunos autores o referentes que vamos a tener va a ser Scheller y Frondizi. Vamos a ver la polaridad, la jerarquía, porque no es lo mismo considerado determinados valores a otros. El obrar humano, su racionalidad práctica, los valores, bienes y fines, los valores en la política, en el derecho y por último vamos a ver el plexo valorativo de Cossio. Bien, ¿por qué es importante ver los valores en esta materia? Nosotros sabemos que tenemos las leyes, un ordenamiento jurídico, que eso lo vamos a ver en la unidad número 7, pero ¿a qué aspira el derecho? El derecho persigue la justicia, pero ¿qué es la justicia hoy en día? La justicia tiene incluido otros valores. Entonces, vamos a estudiar a qué se considera que es un valor, cuáles son los valores que persigue el derecho y que están cargados. Tenemos las normas que están cargadas de valores, pero como vimos en la unidad número 5 hay distintos órdenes normativos diversos. Entonces, por eso es importante esta unidad en introducción, porque las normas, leyes o distintas normas jurídicas van a perseguir un valor. Entonces, comencemos. El tema de los valores es una cuestión que se ocupa de la rama de la filosofía, la axiología. La palabra viene del griego axios, que significa algo digno, merecedor, estimable, que vale la pena, es decir, algo valioso. Se trata de decir un adjetivo cuya función gramatical es decir algo de alguien. Por ejemplo, la pared es blanca. Entonces, la filosofía se ha ocupado de preguntarse por la bondad, la verdad, la belleza y a los que consideró propiedades del ser. Desde la antigüedad, al valor se lo entendía como una operación del espíritu, que estaba presente siempre que necesitáramos preferir elegir para hacer un obrar, es decir, vinculado al obrar de la persona y la moral. Como nosotros, los seres humanos, estamos dotados de espíritu, nos preguntamos qué tenemos que hacer con nosotros mismos, qué debo hacer, que eso son una de las preguntas centrales de la filosofía de Kant, que esto nos deriva a otras clases de preguntas fundamentales. Por ejemplo, el porqué de nuestra existencia, por qué vivimos, para qué existimos, cuál será nuestro destino y cuál es nuestro propósito en la vida. Entonces, nosotros, las personas humanas, actuamos y obramos en función de afines, es decir, para cumplir objetivos. Elegimos y ponemos los medios necesarios y suficientes para alcanzarlos, que no se pueden lograr unos sin elegir y preferir. Entonces, cuando nosotros elegimos y preferimos, estamos haciendo una función valiosa, una conveniencia, una utilidad de los mismos. El valor es indispensable al hombre para actuar como tal, porque el hombre es racional, espiritual y libre, es decir, esencialmente moral. Entonces, el valor está vinculado a la ética, ya que la ética es la moral pensada. Ahora, vamos a ver la problemática que se presenta cuando hablamos de valores. Cuando hablamos de cualidades axiológicas, es decir, la axiología era la rama de la filosofía que estudiaba los valores, comprobamos de que al haber dos personas pueden tener distintos puntos de vista, es decir, distintas opiniones, y al ser diferentes puntos de vista va a haber un distinto juicio valorativo sobre la cosa que se esté hablando. Entonces se formaron ciertas discusiones entre las personas que eran subjetivistas y otras que eran objetivistas. Ahora, los subjetivistas afirmaban que el valor proviene del sujeto que valora. En cambio, los objetivistas afirman que el valor está en el objeto mismo valorado. Ahora hablemos de estos problemas centrales, que se agrupan de la siguiente manera. ¿Existen valores en sí y por sí solos o existen por mí? Es decir, ¿yo los creo los valores? ¿O los valores pueden conocerse y de qué índole es este conocimiento? Los valores sí pueden conocerse. Los actos por los cuales conocemos a estos valores son los actos del conocimiento y del sentimiento. También nos preguntamos, ¿es posible para el hombre realizar en su conducta el valor? O sea, ¿podemos integrarlo al valor en nuestros actos?
y si es admitible que tal posibilidad dependa de la voluntad humana, es decir, que yo someta y cumpla el valor. Entonces, acá vemos una noción de un problema ontológico. Los valores son simples apreciaciones del individuo o de un grupo. Hay una materialidad de los valores. Son algo objetivo los valores. Entonces, consiste en su pertenencia al ámbito de los objetos inmateriales por encima del mundo material. Se trata de objeto de ideales al estilo de las ideas platónicas. Entonces, trata de hacer posible una vida intelectual. Se busca captar mediante una mirada interior, es decir, mirarme hacia adentro. Tenemos como las normas religiosas y morales, que existen en sí y por sí, y que la existencia de los valores no depende de nosotros, es decir, que están antes que nosotros. Entonces, el conocimiento de valores. Hay quienes, porque hay valores. Los valores son la condición de posibilidad de los bienes. En estas hay un valor. Los valores son conocidos de una manera a priori. Para estimar la índole valiosa de algo es necesario que haya una pauta estimativa en los valores. Hay un criterio, hay un conocimiento a priori. Debemos procesar que se trata a priori ético, cuya significación es práctica. Se trata de un conocimiento de valor a partir de un conocimiento del principio de la acción. Hay un criterio estimativo. Entonces, la fuente no sería la experiencia. Los actos por los cuales conocemos al valor no son solo actos de conocimiento, sino de sentimiento. El carácter por el que los conocemos sería entonces intuitivo. Esta intuición no es perfecta, sino que varía con el tiempo y de un individuo a otro. Puede ampliarse o disminuirse según el grado de sensibilidad que el individuo desarrolle hacia los valores a través de su educación y cultura. Vamos con la realización de valores. Al hablar de la naturaleza objetiva de los valores, se distinguió en su realidad como algo ideal y su realización señalando una independencia entre uno y otro nivel. Pero los valores no son indiferentes a la realidad. Hay exigencias morales y de los antivalores. Esta tensión se expresa en la conciencia de los individuos en la forma del deber. Los valores tienen vigencia por sí mismos y, por el contrario, se realizan de una coincidencia entre realidad y valor sin que lleguen a fundirse totalmente. Los valores pueden realizarse de una forma contingente, es decir, que pueden o no suceder. Las instituciones y las personas las conocemos como independientes de lo real. Se puede realizar o no realizar. Esta independencia de la que estamos hablando no significa que los valores permanezcan como ciencias dadas indiferentes a las conductas del hombre, sino que lo introducen a los actos humanos. La capacidad de estimar el valor nos muestra su actualidad. Nosotros tenemos acá en el programa algunas teorías de algunos autores. Entonces vamos a ver la de Max Scheler, que en su análisis y determinación del valor, en su modo de concebir a la persona humana, dice que las personas nos explicitamos a través de 3 actos espirituales fundamentales. Tenemos el sentir emocional, el querer, la voluntad y el conocer, que sería el conocimiento, la inteligencia. El sentir emocional se divide en 3, en el simple percibir afectivo, en los actos de preferencia y postergación y los actos de amor y odio. Los actos emocionales otorgan primacía a los actos del conocimiento y estos fundan a su vez los actos volitivos. Con volitivos me refiero a la voluntad. En el seno de la esfera emocional, los actos del amor y odio fundan a los actos de preferencia y postergación, que a su vez fundan los actos del simple percibir afectivo. Los actos de amor y odio constituyen actos fundamentales, es decir, fundantes, de todo el resto del acto, ya que parecen al conocer inteligencia y al querer la voluntad. Max Scheler sostuvo que los valores son esencias puras, intemporales, de validez absoluta, que se captan no por la razón, sino por la intuición emocional. Son elementos a priori, pero también materiales, es decir, reales, experimentales. Un ejemplo, cuando yo odio, termino prefiriendo algo, es decir, lo contrario a lo que odio, y postergando otra cosa.
es decir, a lo que me lleva a odiar algo. Si por ejemplo odio matar, voy a preferir defender la vida en los próximos actos. Va a ser mi conocer y después yo conozco que prefiero la vida. Después hay actos volitivos, es decir, de voluntad, que son los que van a defender a la vida. Scheller nos dice que cuando el hombre no capta los valores, es decir, no noto los valores que vienen dados en los objetos, es porque el hombre posee una ceguera, es decir, que yo poseería una ceguera al no notar esos valores que están enfrente mío. Pero el hecho, al yo tener esta ceguera, no significa que no existan los valores. Los valores son esencias puras, intemporales, de validez absolutas, que no se captan por la razón, sino más bien de la intuición emocional, es decir, del sentir. Son a priori, también como materiales. Entonces, las características que tendríamos es que los valores son simples cualidades captadas por la intuición emocional. Son independientes de las cosas, bienes y fines y de los depositarios, y que no varían con el continuo mutarse de las cosas y acontecimientos históricos por nosotros a posteriori. Es decir, los valores van a seguir siendo independientes, concretos y alcanzados por una visión directa sin intermediarios. Son a priori material, que hay una subsistencia propia y hay un pleno objetivo con la organización y jerarquía específica. Es decir, son absolutos, son autodados, se descubren porque la experiencia de los valores procede al conocimiento teórico del ser. Determinan que los valores no se inventan, sino que se descubren. Es decir, antes de que yo naciera, ya estaban creados los valores, ya fueron autodados. Tienen conciencia propia, hay independencia en ellos y el sujeto tiene autonomía. O sea, tiene autonomía del sujeto. Los hombres no determinan su conciencia, aunque pueda cambiar, los valores no pueden. Es decir, el hombre puede cambiar, pero los valores no. Ahora nosotros tenemos una jerarquía de los valores. Los valores están jerárquicamente relacionados, hay leyes preferenciales y estas son normativas porque se imponen desde un deber ser, que tienen que ser respetados por la persona en su obrar. Al hacer la preferencia se muestra intuitivamente válido de lo deseable. Los valores no son dados como superiores o inferiores, sin una previa comparación. Es decir, hay una preferencia jerárquica, fundada desde el amor, porque aparece el valor superior, el valor que es más superior es el más preferible, si se lo quiere decir así. Entonces, desde las cualidades podemos ver que los valores sensibles son los que se pueden percibir por el mero orden sensorial, por ejemplo lo bipolar, entre una comparación entre lo agradable y lo desagradable. Entre los valores vitales tenemos lo noble, lo común. Lo noble es aquello que está bien constituido, lo innoble, lo mal constituido. Entre los valores espirituales tenemos la autonomía e independencia de la esfera del tiempo propio y del medio o entorno. En los valores estéticos tenemos lo bello y lo feo. En los valores jurídicos, lo justo, lo injusto. En los valores lógicos o de conocimiento, lo verdadero, lo falso. En los religiosos tenemos lo sagrado y lo profano, cuyos soportes son dados como absolutos, todos los demás son relativos. En la lista no aparecen los valores morales porque para Scheller lo bueno y lo malo no son valores en sí, sino una adecuación de la conducta con el valor preferido o discordancia y oposición al valor preferido. Entonces, a partir de lo expuesto, de lo que se dijo, de lo que se leyó, podemos determinar que Scheller, en su concepción de los valores, es fuertemente objetivista y da fundamento a una ética material de los valores. Ahora vamos a ver a Riccieri Frondizi. Nos explica que el valor señalado que los objetos presentan son cualidades primarias, cualidades secundarias y cualidades terciarias. Las cualidades primarias son las esenciales, que hacen que la cosa sea tal cual es decir, es lo básico, la base, lo principal. Sin ella, la cosa no es lo que es, son las propiedades naturales o descriptivas. Por ejemplo, la sensibilidad, su peso, su tamaño, su material. En cambio, las cualidades secundarias son accidentales. Pueden variar sin que la cosa deje de ser lo que es porque eso presenta en las cualidades primarias. Entonces tenemos las cualidades primarias que son esenciales, primordiales, y las cualidades secundarias son las accidentales, que por más que se modifique un poco no va a dejar de ser lo que es la cosa.
Y en las cualidades terciarias tenemos las irreales, que dependen de las cualidades primarias y secundarias. O sea, lo primario más lo secundario va a dar lo terciario. Pero no se reducen a ellas, son cualidades estructurales y empíricos. Frondizi dice que los valores son cualidades terciarias, ya que son la unión entre el objeto a valorar y el sujeto que valora. Es decir, hay una relación ahí. También de que la estructura es un compuesto de varios elementos, es algo nuevo y distinto a los elementos que la componen, porque los elementos harían una suma y eso sería el resultado de la estructura. Constituye un tipo de totalidad que surge de la relación de los miembros que la forman, depende de estos. Pero no es solamente una mera yuxtaposición, no es solamente acumular y que se forme una estructura, no. Acá nos brinda, por ejemplo, hay un ejemplo de las piedras. Un montón de piedras, si las unimos, podemos hacer una fila de piedras. Pero en cambio, una casa construida es algo ordenado relacionado con otros elementos que la componen, a la que sería la casa. Entonces, esto se puede ver, percibir en las cosas y objetos materiales y está presente en los objetos culturales, aquellos que el hombre produce. Los actos, conductas y acontecimientos son producto de la obra de las personas. También hay elementos esenciales y accidentales, es decir, los esenciales, los primarios, los accidentales, los secundarios, que se interrelacionan y van conformando la estructura, lo que sería la estructura, que es percibida, conocida y compensada por ser el humano racional. Así, los elementos esenciales y accidentales del obrar humano hacen una composición e interacción que permiten predicar de ellos un valor o un desvalor. Para que haya valor tiene que haber un objeto real que aparezca ante el hombre, que se muestre ante él y que el hombre pueda apreciarlo. Entonces, se puede producir el valor en el encuentro entre el sujeto que valora y el objeto valorado, que supera las discusiones subjetivistas y objetivistas que caracterizó la polémica de la definición del valor. Por situación debemos entender que importa el ambiente físico, ya sea la temperatura, el clima, el ambiente cultural, los principios, los valores, las costumbres, el medio social también del que provenimos y en que estamos insertos, estructuras sociales, valores y costumbres, conjunto de necesidades, expectativas, aspiraciones y las posibilidades de cumplir el componente tiempo-espacial en que nos encontramos, por ejemplo el lugar, el campo, la ciudad. Los factores tienen alta capacidad de incidir y modificar las condiciones culturales, cualidades primarias y secundarias del objeto valorado y también del propio sujeto que valora. Frondizi rechaza al subjetivismo también como al subjetivismo axiológico. Entonces, ¿de dónde vendría a emerger el valor? ¿De dónde nace el valor? Bueno, el valor vendría naciendo cuando se establece la relación entre el sujeto y el objeto. Hay una ética situacional, depende del contexto, cómo se va a dar el valor. Scheller ha puesto en manifiesto en su investigación los valores, datos de los valores que merecen ser tenidos en cuenta. Por ejemplo, presentó la polaridad. Nos advierte que los valores tienen una graduación bipolar, es decir, uno positivo y otro negativo. También hay una graduación de matices y es difícil o casi imposible determinar exactamente cuál es el punto medio entre ambos polos. La idea de bipolaridad se da correcta en los valores morales como la justicia o el bien y en la mayoría de los valores. La característica de la bipolaridad es lo que Scheller lo denomina en jerarquía de los valores. Ahora, ¿por qué decimos jerarquía? Porque los valores presentan una relación mediante su realización. Por fuerza es la tendencia al valor a su realización. Mientras más realización encontremos, de la más fuerza tendrá. Mientras mayor es la jerarquía de un valor, menos fuerza tendrá. Recordemos que es como una pirámide. Mientras menor es la jerarquía, más fuerza tendrá. Ahora entramos en el obrar humano. Recordemos que en el derecho debe haber una acción en interferencia intersubjetiva. Entonces, la acción del hombre en su interferencia intersubjetiva, recordemos que es bilateral, exterior, conforme a lo que le interesa el derecho. Al derecho le interesa el obrar humano, la acción exteriorizada,
el pensamiento exteriorizado, porque pretende regularla con la justicia con el fin de la convivencia justa. Y su resultado es el bien común, que es el que constituye el objeto de la política. Entonces, ¿qué sería una acción? La acción es todo hecho producido que cambia una situación precedente por otra nueva. Es decir, que antes pasó algo, sucedió una acción y cambia hacia otra nueva. La palabra es propiamente aplicable a lo que el dueño de sus actos, la acción humana, libremente surgida de las facultades del hombre, la razón, discernimiento y la voluntad, intención. Entonces, el hombre posee la voluntad, es decir, la intención, va a provocar su razonamiento, es decir, su discernimiento, para llevar a cabo una acción, es decir, que sea dueño de sus actos. Acá presentamos a Aristóteles, hizo una distinción entre acción y producción. La acción es el proceso y resultado de actuar, que es consecuencia de una elección deliberada. La ética, la política y el derecho son esencias prácticas que se ocupan de estas acciones. Entonces la acción es el proceso y resultado de actuar. La producción es el proceso y también el resultado de hacer algo. De ella se ocupan lo que hoy denominamos el arte y la técnica. El hombre conoce y se vale de ese conocimiento para orientar su vida, es decir, de la acción y la producción. En el orden personal y social, la razón orienta la vida de los hombres para lograr el fin último y pleno de su propio ser, que no es algo ya hecho, sino un proyecto de vida. Y también para procurarse los medios, bienes, materiales, cosas y también los útiles y herramientas. Son los que satisfacen sus necesidades primarias y vitales. Hay dos tipos de racionalidad, tenemos la teórica y la práctica. La teórica, el objeto de la teórica son los entes cuyos principios no pueden ser de otra manera, las cosas de la naturaleza, metafísica, física. El funcionamiento de la razón solo puede contemplarlos, pero no modificarlos. Su sentido, o sea, es decir, su propósito de la teórica, es distinguir lo verdadero de lo falso. Y la finalidad es obtener conocimiento de las cosas, por ejemplo, si es o no es un televisor. Por otro lado, en la práctica, los objetivos son entes como principios, si pueden ser de otro modo. La acción humana, individual o comunitaria, ética, política, etc. En el funcionamiento, la razón de la práctica es realizar cálculos, deliberar para saber qué conviene elegir y hacer. En su sentido y propósito, es distinguir lo bueno de lo malo. La finalidad es orientar la acción. Siendo el saber práctico o razón práctica, lo que se reflexiona sobre la acción la orienta de algún modo, tiene a su vez dos formas. La racionalidad práctica moral, su objeto es la acción, el actuar humano, los factible. La racionalidad práctico-técnica, su objeto es la producción, es decir, lo factible. En cuanto a la moral, podemos decir que su objetivo es el obrar humano. Los tipos de bienes es que procura el mayor bien. Los métodos buscan los medios adecuados para lograr el bien. Su técnica, en la técnica, el objeto es elaborar productos. Sus tipos de bienes, producir un bien particular. En los métodos tenemos el arte de aplicar los medios adecuados para producir el bien. Tanto para obrar como para actuar, el hombre utiliza su razón práctica. El humano es necesariamente teleológico, es decir, siempre determinado a un fin. A modo de síntesis, podemos decir que el hombre está dotado de inteligencia, voluntad y libertad. La inteligencia le permite discernir entre lo bueno y lo malo. La libertad, para que sea considerado un acto humano, lo que a su vez es condición para la atribución de responsabilidad moral o jurídica. La voluntad es mediante la cual mueve su actuar en dirección a un fin. También podemos decir que la racionalidad necesita atender a fines, acción, es decir, los fines están cargados con acción e intención, que presentan como bienes ya que son portadores de valores. Valor, bien y fin. El fin, cada final o aquello por lo que cual algo es, se explica o se hace. En el plano de las acciones humanas, el fin como causa final es el primer principio de lograr. Hacemos algo porque tenemos una meta de lograr un resultado. Es decir, que el fin se explica o se hace. Es la causa final
O sea, cuando nosotros decidimos comenzar algo es porque ya tenemos un fin, el primer principio. El objeto hacia el cual tiende la voluntad humana ha sido llamado tradicionalmente el fin de la voluntad, es siempre algún bien. Cuando un hombre se deja llevar por sus tendencias inferiores, su voluntad tiende hacia cosas que son objetivamente malas, aunque busca en ella no lo que es malo, sino lo que es bueno. Hay filósofos modernos que hablan del bien como fin de la voluntad y prefieren el término valor. El bien tiene varios usos y significados. Para designar algo valioso, un bien. Para indicar algo como es debido, bien hecho. Como sinónimo de bondad y de bueno. En sentido metafísico, bien y ser son la misma cosa. Entonces tenemos tres tipos de bien: bien material, bien aparente, bien moral. El bien material es aquello que es bueno para el hombre como organismo en los cosmos. El bien moral es aquel que es bueno para el hombre como ser libre. Y el bien aparente es aquel que parece como bueno pero en realidad no lo es. Por ejemplo, un veneno sabor a frutilla. Relación entre valor y fin. El fin, hablando en sentido estricto, es el objeto de cierta tendencia que pertenece al dominio del apetito. El fin es lo que atrae. En cambio, valor es lo que hace aparecer una relación afectiva que despierta un sentimiento. El valor pertenece al dominio, al dominio de lo afectivo. Es la razón por la cual lo que me atrae tiene tal poder sobre mí. Entonces, en el fin es lo que me atrae, es hacia donde yo voy. En cambio, el valor es lo que carga y lo que me guía hacia tal fin. La relación es que el valor se adhiere al fin dotándolo de su poder de atracción. Tanto el valor como el fin especifican y motivan la actividad humana, pero no del mismo modo. Acá va un ejemplo de: mi amigo está en una grave situación financiera. Lo ayudo con dinero. El fin de mi actividad es ayudar a mi amigo. Esta ayuda lleva consigo el valor de la generosidad y lealtad que me hace generoso y leal. Es decir, se presenta el fin y el valor es lo que me hace que el valor se presenta para llegar a ese fin. A una relación entre el valor y el bien. El bien tiene un significado más amplio que el valor. La existencia humana contiene la experiencia del valor, es decir, la conciencia de lo objetivamente valioso para el hombre. Los valores solo son verdaderos dentro de una dinámica de recíproco enlace para la subjetividad, valorando la existencia. Es decir, que los valores tienen peso o son tenidos en cuenta cuando son verdaderos. Y se valora a ese mismo valor, no por otros motivos. Los valores en la política. ¿Cuál es el fin de la política? El fin de la política es el bien supremo, que las cualidades sean buenas y produzcan buenas acciones. Recordemos que la política rige en una sociedad y la sociedad está conformada por varios integrantes, sujetos. Entonces puede haber ciertas diferencias, pero se va a tratar de hacer o repetir las acciones que la mayoría considere correctas. Entonces, por eso es el bien común. Bueno, sigamos. Para Aristóteles, la ética es una rama de la política, ya que no puede hacerse nada en las cuestiones del Estado de no hallarse posesión de ciertos hábitos, es decir, del bien. Los valores en el derecho. Este inspira y apunta a valores éticos. El derecho apunta a valores éticos. Recordemos que el derecho regula a personas en interferencia intersubjetivas, es decir, a personas que tienen su pensamiento exteriorizado, que sería la acción. Entonces, va a apuntar a valores éticos, lo que la mayoría de las personas comparten. El derecho organiza, legitima y limita el poder político. Con organizar, dentro del derecho hay personas que organizan el derecho. Legisladores, jueces, etc. Legitima.
Legitimar nos referimos a algo que se autoriza, que legalicen. Entonces, el derecho organiza, legitima, es decir, autoriza y limita el poder político sobre pactos axiológicos. Los pactos axiológicos, recordemos que la axiología es la rama de la filosofía que se encarga de estudiar los valores. Como decíamos, este inspira y apunta a valores éticos. El derecho organiza, legitima y limita el poder político sobre pactos axiológicos que constituyen el fundamento intrínseco de las normas jurídicas. Política, ética y derecho están intrínsecamente relacionados porque se basan en pactos axiológicos. Plexo valorativo, axiología jurídica. Mediante el desarrollo de esta mirada a los valores jurídicos, Carlos Cosio quiso rescatar la autonomía de la justicia como valor coexistencia propio de la sociedad y no del individuo. La axiología jurídica no se limita al valor justicia, sino que todo valor que presiente la nota de alteridad, todo valor que luzca en la conducta en interferencia intersubjetiva. Será una verdad jurídica. La axiología jurídica descubre un plexo de valor jurídico, que es un conjunto de valores entrelazados, tales como justicia, seguridad, orden, paz, bien, solidaridad y cooperación. Estos tienen características de polaridad y relaciones mutuas que se muestran en las diversas formas de conducta que los sujetos realizan. En la interferencia intersubjetiva de sus acciones, el hombre en su relación con los demás puede existir como pura circunstancia, como persona o como sociedad. Estas tres dimensiones de la coexistencia deberán ser recorridas para desentrañar la estructura del plexo axiológico jurídico. En este andar aparecen comportamientos autónomos y heterónomos para permitir la convivencia. Por ejemplo, yo puedo existir como persona, pero si me junto con un determinado grupo de personas, obviamente que en una cantidad muy grande va a ser una sociedad. Entonces puede ser como circunstancia, como persona, como sociedad. En el nivel de mi coexistencia con los otros como circunstancia puede aparecer estos como riesgos o como resguardo mío. Así aparecen por la autonomía de los sujetos interferentes. El valor seguridad, el opuesto por defecto es inseguridad. Ante esta y para evitarla puede surgir un plan que se imponga en forma heterónomo a los sujetos surgiendo así el valor orden. Si éste no logra su objetivo, surge el desvalor por defecto desorden, que no es más que la inseguridad en su proyección colectiva. Por exceso, en cambio de un plan minucioso y detallista que impide alcanzar cualquier objetivo, aparece el desvalor opuesto, el ritualismo. En la esfera de la coexistencia con los otros sujetos, como persona, esta puede darse en el marco autónomo y espontáneo de la unión, surgiendo el valor positivo paz. Si en cambio acontece lo contrario, la desunión, el desvalor por defecto, es la discordia. El conflicto que así surge la espontaneidad autónoma puede ser dominado o superado mediante el actuar heterónomo de ejercicio de la autoridad, surgiendo así el valor heterónomo poder. Este consiste en la capacidad espiritual de brindar racionalidad y sentido a la organización para la convivencia. Si ésta resulta insuficiente para dominar el conflicto social, aparece el desvalor por defecto, impotencia. Cuando en cambio la dominación excede los requerimientos de autoridad para solucionar el conflicto, aparece el desvalor contrario por exceso, la opresión. En el nivel de coexistencia de los valores sujetos como sociedad, es decir, como destino común, este puede lograrse en su espontaneidad asociativa, en cuyo caso aparece el valor autónomo de la solidaridad, que implica una participación en la suerte del otro, haciendo propio e incluso soportando lo que al otro le ocurre. En cambio, si se expresa de modo disociativo como una mera coordinación de suertes o destinos privados, de cada uno aparece el desvalor por defecto de extranjería, en que se da espontáneamente el aislamiento o secesión. Para superar el espontáneo aislamiento individualista, puede instalarse heterónomamente lazos que apuntan a aquel destino común como el común de la sociedad. Supera así el valor cooperación, como un obrar en común. Si ésta resulta insuficiente para superar el aislamiento, el individualismo egoísta, se está en presencia del desvalor por defecto minorización social. Pero si en cambio en ese
ese mismo destino común social se frustra por exceso, el desvalor por exceso es la masificación, en que los sujetos van perdiendo su propia identidad e individualidad, absorbidos por el mero operar y suerte común, despersonalizante, donde el individuo pierde la libertad. Entonces, sí, tenemos como las circunstancias, su valor autónomo es la seguridad, pero el defecto sería inseguridad. En su contrario, se crea el orden, pero lo contrario del orden sería el desorden. Ahora, como sujeto, sería el valor autónomo es paz. Lo contrario de paz sería discordia. Al contrario de discordia se crea el poder, como valor autónomo el poder. Del poder lo contrario sería la impotencia, que generaría presión. Como sociedad tenemos el valor solidaridad. Por defecto se forma extranjería. Al cabo de la extranjería, lo contrario que se crea es la cooperación. Y lo contrario de cooperación sería la minoración. Como el exceso sería la masificación. Y con eso estaríamos terminando la unidad número 6 de Introducción al Derecho. Ante cualquier duda la pueden dejar en los comentarios. Nos estamos escuchando en el próximo video o episodio. Chao.